Dios les bendiga. A partir de este momento quiero empezar a explicar lo que es el libro de Malaquías. Este es el último libro del Antiguo Testamento, y vemos que con esto se cierra lo que es todo el Antiguo Testamento, lo que el Señor quería comunicarles finalmente al pueblo de Israel. Vemos que después del libro de Malaquías pasaron 400 años hasta que nuevamente el Señor enviara a un profeta. Sí, Malaquías fue el último de los profetas, hasta ahí nuevamente 400 años más tarde volvería nuevamente el profeta Juan el Bautista. Bien, para conocer un poquito acerca del libro de Malaquías, vamos a ir al capítulo 1 de Malaquías, pero antes de ir al texto quiero hablar acerca del tiempo, del momento en el cual fue escrito este libro. Bueno, primero que todo, Malaquías, el significado de la palabra Malaquías es mensajero. Malaquías es un mensajero enviado por Dios. ¿Para qué? Para dar esta última palabra al pueblo de Israel. Vemos que el libro de Malaquías fue escrito para el pueblo de Israel. Pero también vemos que toda la Biblia es para nosotros también. De alguna manera tiene aplicación para nosotros como iglesia de Cristo y además como pueblo gentil. Bien, el momento que se ubica, el momento histórico, es después del exilio, o sea, es posexílico este tiempo. Ya el pueblo de Israel estaba en Jerusalén, estaba en su tierra, ¿sí? Porque recordemos que ellos habían estado 70 años cautivos en Babilonia. Entonces los tres libros que forman parte después del exilio son Ageo, Zacarías y Malaquías. Ya aproximadamente 100 años habían pasado, ¿sí? Ya, o sea que era un pueblo este pueblo ya gozaba de libertad, ya habían reconstruido también el templo, ¿sí? Pero vemos que es una época, estaban pasando por un momento difícil, un momento de escasez, un momento de corrupción. Aún los sacerdotes estaban en pecado, era un tiempo de adulterio, era un tiempo de engaño, era un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. O sea, el tiempo que estuvieron en el exilio prácticamente no les había servido para mejorar su conducta delante de Dios. Y por eso el Señor envía una palabra, una profecía contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían desviado, ¿no? Y eso es lo que significa la palabra profecía. La profecía no es solamente para que hoy en día, como iglesia de Cristo, pensamos que cuando viene un profeta nos habla cosas buenas. Eso es lo que queremos escuchar. Qué bueno, que vas a ser prosperado, que vas a tener una casa, que te vas a casar, bueno, muchas cosas bonitas esperamos cuando Dios nos hable, que Dios nos hable a través de la profecía. Pero vemos que la profecía no solamente es para hablar de tiempo futuro, sino que la profecía, uno de los objetivos de la profecía también es traer corrección. Cuando el pueblo se estaba desviando, necesitaba nuevamente de los profetas, que se les recordara la ley y los profetas. ¿Para qué? Para que el pueblo nuevamente volviera y se afirmara y guardara los mandamientos, el compromiso que el pueblo había hecho con Dios. Entonces este es el objetivo de la profecía bíblica. Bien, entonces ese pueblo ya estaba, como les decía, 100 años, ya habían pasado después del exilio de Babilonia. Ya estaba el templo reconstruido. Y es que a veces es más fácil reconstruir un lugar, un templo, un lugar físico, que cambiar nuestra vida, ¿sí? Que lo que realmente el objetivo, el propósito de un templo es que se adore en espíritu y en verdad al Señor Dios Todopoderoso, que nuestra vida esté consagrada a Dios. Ese es el objetivo del templo. Pero a veces una construcción, un lugar, por muy lujoso y por muy bien hecho que esté, puede que nuestra vida no esté agradándole al Señor y que estemos más preocupados tal vez por el templo, por el lugar físico. Y esto estaba pasando, ya el templo estaba reconstruido, pero no era con el mismo esplendor del templo de Salomón, que había sido destruido por Nabucodonosor.
¿no? Sino que era menos esplendoroso, pero igual ya estaba construido. Bien, entonces en esa época es donde se escribe el libro de Malaquías. El pueblo estaba totalmente desviado del Señor y estaban por un momento muy difícil. Vamos ahora hacia el texto. Otra cosa importante es que para poder nosotros entender también sobre la época de Malaquías, podemos ir al libro de Nehemías y al libro de Esdras, que allí se muestra más acerca de los problemas, la época que estaban viviendo. Bien, dice así Malaquías capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 5. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Nuevamente era una profecía, es decir, una carga, ¿sí? Esa es la traducción de la palabra profecía, carga, ¿sí? El profeta llevaba una carga en su corazón que Dios le había puesto en él y que asimismo la expusiera al pueblo, una carga muy pesada, porque eso es la profecía. Cuando el pueblo está mal, se convierte en una carga, algo pesado, pero el objetivo ¿cuál es? Traer libertad al pueblo. Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Es decir, que esta palabra tal vez no iba a gustar mucho, porque la palabra de Dios no siempre cae bien. Hay veces que la palabra de Dios nos anima, nos exhorta, nos levanta, sí, pero hay veces que la palabra de Dios va a traer carga, va a traer palabra de juicio, y si no hay arrepentimiento, eso es lo que traerá juicio y carga. Entonces dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías significa mensajero, en este caso un mensajero humano, un profeta, alguien de Dios enviado para mandar esta palabra, para enviar esta palabra al pueblo que realmente lo necesita, porque a veces no somos conscientes de nuestra necesidad. A veces necesitamos que el Señor envíe a sus profetas para que nos muestre en qué estamos fallando. Dice versículo 2: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? El Señor está diciéndole, yo os he amado. Y si miramos en la Biblia, no es fácil encontrar que Él le dijera a sus siervos que los amaba, ¿sí? Sino que tuvieron que pasar muchos años para que viéramos que el Señor le dijera a alguien, yo os he amado, dice Jehová. El Señor siempre está mostrando su amor a su pueblo, aún siendo infiel. Aún con la infidelidad, el Señor muestra su amor, dice Jehová. Pero el Señor les hace una declaración de amor, algo que todos quisiéramos escuchar, que nuestro Padre nos ama. Pero ellos, de una manera grosera, una manera grotesca, dicen, sí, nos amaste. Lo que quieren decir ellos, dice, sí, a ver, ¿en qué nos amaste? Como reclamando, ¿realmente nos amaste? Pero eso no lo veo, pero eso no lo percibo. ¿De qué manera nos has amado? Tal vez el pueblo diría, pero mira, estamos pasando necesidades, las tierras no dan sus cosechas como debe ser, estamos en una época difícil, ¿cómo así? ¿Que nos amaste? ¿En qué nos amaste? El pueblo dice, y es el reclamo de hoy también, que podemos escuchar a la iglesia, a muchas personas que se quejan, Señor, pero es que tú no me amas, pero es que yo oro, y no se ve los resultados, yo no veo que tú respondas mis oraciones. El pueblo de Dios también muchas veces cae en ese error, caemos en ese error de decir, pero si nos amas, ¿cómo? No lo has demostrado, realmente lo has demostrado. Y dice el Señor, responde el Señor, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, versículo 3, y a Esaú aborrecí. El Señor le está diciendo, habían dos hermanos, ¿cierto? Hijos de Isaac, era Jacob y era Esaú. A uno lo amé y a otro lo aborrecí. A ustedes los amé, a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Y aquí, y dice, los amé a ustedes y aborrecí a Esaú. Y esa palabra aborrecer no quiere decir de que Dios odió a Esaú, no, simplemente que lo escogió. ¿Pero por qué el Señor escogió a Jacob y a Esaú no?
porque Esaú menospreció la primogenitura. Esaú es el tipo de la persona apóstata, de que Dios le entrega las bendiciones a él, pero las desprecia, las menosprecia por un plato de lentejas. Por eso Esaú fue aborrecido, es decir, pasó a segundo plano. Después de que Esaú tenía los privilegios de la primogenitura, en 2 ocasiones mostró su desprecio hacia lo que Dios, hacia la bendición que Dios tenía para él. Por eso el Señor amó a Jacob, escogió a Jacob, por esa razón. Todo tiene una razón. No es que Dios al azar escoja a unos y a otros no. A veces también podemos pensar, bueno, pero Dios, ¿por qué salva a unos y a otros no? No, nosotros, cuando la palabra de Dios dice que el que creyó en el Evangelio ha sido salvo, pero el que no creyó ya fue condenado. ¿Pero por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que esa es la razón por la cual Dios nos escogió para salvación, porque Él sabía que nosotros íbamos a creer en Él, que nosotros le íbamos a amar a Él. Esa es la razón de que el Señor nos haya escogido, no porque éramos buenos, no porque éramos mejores, no porque teníamos talento, no, nada de eso. Era porque el Señor conocía que le íbamos a amar también a Él. Y por eso el Señor aquí dice, amé más a Jacob y a Esaú aborrecí, es decir, pasó en un segundo plano. No quiere decir odio, no, en ningún momento es eso, sino escogencia. Por ejemplo, si usted tiene algo que usted quiera regalar, algo valioso que usted quiera regalar, pero usted tiene 2 amigos, por ejemplo, ¿verdad? Y usted quisiera dárselo a los 2, pero dice, no, se lo tengo que dar a uno solo. Entonces, usted escoge. No quiere decir que al que no se lo vaya a dar lo que usted le quiere dar, no quiere decir que no lo ame o que lo odie, no, simplemente usted escogió al que usted aprecia un poco más por alguna razón que usted tal vez sabe. Entonces eso es lo que pasó allí. Dice, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dice, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es decir que tuvieron que pasar muchos años antes de que el Señor diera esta declaración. El Señor no le dijo a Jacob, a usted lo amé, y a Esaú no le dijo, a usted lo aborrecí, sino que cuando ya se convirtieron en pueblos, cuando de ellos 2 salió los pueblos, es que el Señor hace esta declaración. Es decir, han pasado bastantes años antes de que ellos supieran, y vemos a través de la historia del comportamiento de los 2, por qué el Señor ha amado a Israel, aún así siendo infiel, aún así con todas las fallas y con todas las cosas, vemos que el Señor ama al pueblo de Israel. Bien, dice que convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando nosotros no amamos al Señor, cuando nosotros decidimos menospreciar las cosas de Dios, eso es lo que pasa con nuestra heredad, eso es lo que pasa con nosotros, que el Señor nos desecha para siempre. Más adelante vemos que dice que Esaú, ya cuando quería volver nuevamente, luego de haber desechado al Señor en varias oportunidades, quería nuevamente que el Señor lo aceptara, pero el Señor ya lo había desechado. Así como desechó también a Saúl, así mismo con Esaú, y el Señor los muestra como apóstatas de la fe, de apóstatas de la verdad. ¿Por qué? Porque se apartaron, y asimismo todo aquel que se aparta del Señor está destinado para la destrucción, para ser morada de chacales, de animales salvajes. Y eso pasó con el territorio de Esaú, fue destinado a esto. Dice versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Es decir, que ellos iban a intentar, al verse invadidos, al verse destruidos, iban a volver a intentar, a levantar, a reconstruir su pueblo, pero aunque lo intenten, ya no había manera de que ellos volvieran a ser pueblo,
¿Por qué? Porque Jehová está indignado, dice, para siempre. El Señor se indigna para siempre con ellos. Ellos aunque eran hermanos de Jacob, aunque esa reconciliación entre Jacob y Esaú nunca fue. Aparentemente hubo una reconciliación, pero nunca la hubo. ¿Por qué? Porque Esaú guardó ese rencor para sus hermanos. Vemos que en la Biblia Esaú es Edom. Y los edomitas no le permitieron, cuando ellos iban en su paso por el desierto, los edomitas no le permitieron a ellos, a sus hermanos israelitas, no le permitieron pasar por su territorio, sino que antes salieron a combatirlos. Entonces ahí está mostrando que había desprecio entre hermanos. El Señor no quería eso, el Señor no quería ese desprecio, no quería que existiera esa enemistad, pero los edomitas así lo hicieron, menospreciaron. Incluso cuando fue invadido Judá por Babilonia, ellos ayudaron también al saqueo, ellos estuvieron de acuerdo y se alegraron porque iban a ser llevados cautivos el pueblo de Israel. Eso pasó con Edom. Y aunque ellos quisieran levantarse, dice, ya no más. Ellos se edificarán, dice, pero yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Nunca más pudieron reconstruir. Hoy en día no existen los edomitas. Ese pueblo fue destruido totalmente. Ellos fueron invadidos. Hoy en día es territorio desierto, de chacales. Vemos que el pueblo de Israel también sufrió la invasión, también fue destruido su templo, todo esto, y fueron llevados en cautivos, pero nuevamente ellos clamaban a Dios y Dios tenía misericordia y nuevamente los levantaba, los sacaba de ese lugar, y ellos reconstruyeron el templo nuevamente. Y vemos que para un futuro también va a ser reconstruido el templo. ¿Por qué? Porque el Señor amó a su pueblo, el Señor escogió a su pueblo y lo bendijo. Entonces, versículo 5, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Cuando los israelitas vean esta destrucción, cuando los israelitas vean lo que pasó con aquellos que se alejaron de Dios, ellos dirán, sea Jehová engrandecido. ¿Por qué? Porque los ha escogido a ellos. Dice, más allá de los límites de Israel, en todo pueblo, en todo lugar, sea engrandecido Jehová. Y no solo en el pueblo de Israel, sino más allá, hasta lo último de la tierra, sea Jehová engrandecido. Y hoy en día el pueblo de Israel existe. Precisamente aquí tenemos la bandera atrás. El pueblo de Israel es un pueblo bendito, es un pueblo que Dios amó. Y dice la Biblia, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Es el mismo pueblo de Israel, el de hoy en día. Muchos dicen que no, que es otro, que el pueblo anterior, que el de ahora no es el mismo. Claro que es el mismo, permanece para siempre. Y el amor de Dios hacia su pueblo Israel es eterno, es para siempre. Dice, yo os he amado. Así el pueblo de Israel haya sido infiel, así haya cometido pecado y se haya ido tras dioses extraños, el Señor vuelve nuevamente y los atrae con amor, con lazos de amor y con lazos de misericordia. Pero esta palabra no es solamente, vemos que en este tiempo fue en su momento para el pueblo de Israel, porque aquí dice que la profecía fue contra Israel, pero no hay palabra que no tenga aplicación para nosotros, para la iglesia. El Señor hoy a la iglesia le está diciendo, yo te he amado, yo te he amado. Así nosotros no lo veamos, así nosotros nos preguntemos, pero ¿será que realmente Dios me ama? ¿Será que realmente Dios sí escucha mi oración cuando yo oro todos los días, cuando yo cada día le busco? ¿Será que Él sí me ama? Porque muchas veces sentimos de que Dios no nos ama, pero no hay error más grande en nosotros creer de que Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno. Él nos amó. Dice la Biblia, Él amó a su iglesia en el Nuevo Testamento. Luego vemos que Jesucristo dice también que amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que el Señor Jesús nos ama también a nosotros y no hay lugar para dudar del amor de Dios. El Señor ama a cada uno como nosotros somos,
con nombre propio. El Señor nos ha amado como su iglesia. No importa que no seamos parte del pueblo de Israel, no, somos amados por Él. Él se entregó a sí mismo por su iglesia. El amor que Dios tiene hacia su iglesia es un amor especial, es un amor eterno que nosotros debemos aprovechar, ese amor tan grande que el Señor nos tiene, y también debemos de corresponder a su amor, porque no solamente se trata de que Él nos ame a nosotros, nosotros también debemos amarlo a Él. Yo amo a Dios porque Él me amó primero y se entregó a sí mismo por mí. Este mensaje que tal vez hemos escuchado muchas veces, cada día tal vez que vamos a la iglesia, escuchamos que el Señor nos ama, pero no lo tomamos en cuenta, sino que cuando estamos en dificultades, cuando estamos en aflicción, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Me amas? ¿Pero por qué no me lo demuestras? Nosotros también somos como el pueblo de Israel, nosotros también menospreciamos las cosas del Señor, la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Nosotros también somos como este pueblo muchas veces, pero nosotros debemos de volvernos a Él, volver nuestra mirada a Él y entender que el amor de Dios es para siempre. Dice Él, por cuanto te he amado, te prolongué mi misericordia. Esa palabra es para nosotros. Si el Señor no nos amara, hace rato que nosotros hubiéramos sido consumidos. Si el amor de Dios no estuviera sobre su iglesia, hace rato, con tanto pecado y con tanta cosa mala que hacemos contra Él, hace rato el Señor nos hubiera cortado. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios es eterno. Y vemos ahí el título, amor de Jehová por Jacob. ¿Sí? Y también, por supuesto, amor de Dios para su iglesia, para nosotros, aplicable hoy. No seamos groseros, no seamos arrogantes como el pueblo de Israel, que le dijeron, así nos amaste, pues demuéstranos, pues ¿cómo nos amaste? Pero el Señor nos muestra, mire, el Señor a nosotros nos puede decir, te amé. ¿Y cómo podemos saber que el Señor nos amó? Porque nos escogió entre millones de personas, entre muchas personas. El Señor nos escogió a nosotros. Nosotros nos quejamos tal vez de que no tenemos dinero, que no nos alcanza, o de muchas otras cosas. Pero si el Señor ha puesto sus ojos en nosotros, ha puesto su mirada en nosotros, eso es una razón más que suficiente para nosotros saber de que el Señor nos ha amado, que el Señor demuestra su misericordia y su amor para nosotros. Siendo infieles, Él permanece siempre fiel. Y con esto termino. Entonces nunca dudes del amor de Dios. El Señor nos ama y su misericordia y su amor es eterno. El Señor les bendiga.